Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Proverbios. Gracias a Dios por este momento de oración que ya tuvimos. Y vamos ahora, hermanos, a estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios. De verdad que confiamos en Dios, ¿verdad? Que Él ha escuchado cada una de nuestras oraciones, cada una de nuestras peticiones. Y sin duda, ¿verdad? Podemos confiar en que Dios está escuchando. Vamos ahora a estudiar su palabra, con base en el libro de Proverbios, capítulo 21. La serie que estamos estudiando se llama Consejos para la vida diaria, con base en el libro de Proverbios. Hermanos, qué importante es saber que el cristianismo es algo que se vive en el día a día. Es algo que el Señor espera que nosotros vivamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No es fácil vivir en el mundo, hermanos. No es fácil vivir en el mundo. El mundo está lleno de situaciones complejas, de situaciones difíciles, está lleno de injusticias, está lleno de muchas cosas que quizás muchas veces como hijos de Dios pueden desanimarnos o desalentarnos. Y precisamente, hermanos, porque el mundo lamentablemente está lleno de injusticias, es que Dios a través de su palabra nos da un consejo práctico para la vida diaria, y el consejo que vamos a estudiar el día de hoy se llama actúa con justicia y rectitud. Actúa con justicia y rectitud. Insisto, hermanos, bueno, vamos a ver Proverbios, primero que nada, capítulo 21, versículo 3. Proverbios, capítulo 21, versículo 3. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 21, versículo 3: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hermanos, por lo menos en el país donde está nuestro templo y se reúne nuestra iglesia, que es México, esperamos que el año próximo haya elecciones presidenciales. Y yo creo que cada que hay elecciones, ya sea estatales o en este caso nacionales, presidenciales, y no solamente en México, yo me atrevería a decir que prácticamente en la mayoría de países del mundo, una de las mayores necesidades y una de las mayores quejas que se puede encontrar entre las personas es la falta de justicia, es la falta de rectitud con el que los gobiernos, las autoridades se regulan o actúan. Pero el problema no es ese. El problema es que la injusticia o la falta de justicia y rectitud es algo que ha florecido tanto en el mundo que me atrevería a pensar que muchos seres humanos hemos aprendido a verlo ya como algo normal, ¿no? Vas ante un juzgado, vas ante una persona y ya no se te hace extraño que cometan una injusticia contigo. Dices, bueno, es normal. Oye, es que me pasó esto, me pasó el otro. Y dices, bueno, ya no me extraña, lo esperaba. Incluso a veces, hermanos, la falta de justicia se ha normalizado tanto que ya estamos preparados para saber qué hacer en caso de que no recibamos un trato justo. El problema no es que hablemos de las autoridades que no practiquen la justicia o que hablemos de gobiernos que son injustos. El problema es que aún las personas, vamos a llamarle comunes, como nosotros, lamentablemente tampoco estamos actuando con justicia y mucho menos con rectitud. Y si nos vamos todavía más hacia el fondo, si le rascamos un poquito más, probablemente algunos cristianos tampoco estemos siendo justos en nuestros tratos y tampoco estemos actuando con rectitud ante las personas que nos rodean. Por eso el autor de Proverbios nos recuerda que hacer justicia y juicio es algo que Dios prefiere. Es algo que Dios prefiere de las personas que le adoran. Ahora bien, déjenme hacer un poquito de memoria.
Cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, particularmente el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que en realidad fue Dios quien le ordenó a su pueblo hacer sacrificios. En realidad fue Dios quien le ordenó a su pueblo preparar determinado número de ofrendas y ofrecérselas a Él como sacrificio. ¿Por qué entonces dice Dios que prefiere la justicia y el juicio antes que el sacrificio, si el sacrificio era un recordatorio diario de la comunión que el pueblo tenía con Él? Bueno, es porque Dios pretendía que el hombre entendiera que el sacrificio era el resultado de la buena comunión entre ese ser, esa persona y Dios, y esa persona y sus semejantes. Es decir, el pueblo sí ofrecía religiosamente los sacrificios, y tal vez lo hacía de la manera, de las formas y los lugares donde Dios había establecido. El problema es que ellos, como personas, no trataban a sus semejantes con justicia y mucho menos con rectitud. Y eso hizo con el tiempo que sus sacrificios se volvieran menospreciables ante los ojos de Dios. Algo que Dios tuvo en mente, que ordenó, que reguló, que estableció, que disfrutó. En virtud de la falta de justicia y rectitud de su pueblo, se volvió en algo menospreciable para Él. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Vamos a ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 23, para que veamos hasta qué punto la religiosidad se había convertido en la forma de actuar de las personas y se habían olvidado de la justicia y de la rectitud como parte primera o primordial. Se habían olvidado o no habían entendido cuál era el propósito de Dios realmente, hermanos, al hacer los sacrificios. No bastaba con hacerlos bien, insisto, sino que tenía que ser el resultado de una vida justa y recta delante de Él y de un trato justo de ellos para con las personas. De tal manera que hoy vamos a aprender, hermanos, que más allá de toda la religiosidad que practicamos como seres humanos. Ahora bien, ¿qué es religiosidad? Religiosidad es una palabra que abarca todo aquello que hacemos en nuestro trato con Dios. Incluye la oración, incluye la ofrenda, incluye el tiempo devocional, incluye el asistir al templo, incluye el servirle en algún ministerio. Es decir, todas aquellas acciones o actos que llevamos a cabo para alimentar nuestra comunión con Dios, hermanos. Podemos ser personas que lo hacemos bien. El culto el domingo empieza a las 10 y llego al cuarto para las 10. Hay culto el miércoles, me permite mi tiempo y vengo el miércoles. Soy maestro de escuela dominical y estudio una clase y vengo y la doy, toco un instrumento, dirijo cantos, formo parte de un grupo de cualquier ministerio que ustedes y a mí se me ocurran. Pero si eso que yo hago religiosa y metódicamente bien no está seguido de una vida de rectitud y de justicia, mis sacrificios, es decir, mis acciones delante de Dios podrían ser menospreciables también ante sus ojos. El pueblo creía que estaba honrando a Dios. Hermanos, yo estaré honrando a Dios en este momento que estoy predicando su palabra. Tú y yo estaremos honrando a Dios en este momento que estamos aquí escuchando, los hermanos que ya están conectados en la transmisión. Todo eso que estamos haciendo, ¿está honrando a Dios? Ustedes van a recordar rápidamente lo que está ocurriendo en Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, es decir, son meticulosos. 5 granitos, gané 10 granitos de esto, aparto un granito. O sea, eran así de detallistas, así de meticulosos, así de ritualistas. Y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley: la justicia, ahí está, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No se trata de que entonces yo deje de ser puntual, deje de ser maestro, deje de ser predicador o deje de estar a cargo de un ministerio. No, sino que sea el resultado de una vida justa y de una vida recta. Tal vez el gobierno, tal vez la policía, tal vez los políticos, tal vez los maestros sean injustos, pero ¿y tú y yo? Porque los cristianos muchas veces nos dejamos llevar, ¿no? Es que este gobierno corrupto. Es que estas leyes injustas. Es que este maestro. Es que el señor de la tienda. Es que este vecino. La pregunta es, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Y nosotros? Jesús no está, el autor de Proverbios no está diciendo que Dios ya no quiere sacrificios, como Jesús no está diciendo que ya no quiere que este hombre diezme, u ore, o ayune. Lo que está diciendo es, ¿necesitabas hacer esto? ¿Necesitas seguir haciendo esto? ¿Verdad? Pero es importante que hagas también esto otro. Israel pensaba que era suficiente. Y tan pensaba eso que dejaron de madurar, se quedaron a medias. Vayan conmigo al libro de Oseas. Me gusta mucho la ilustración que tiene Oseas, capítulo 7, versículo 8. Es un libro que al menos su servidor no es común que lo refiera. Algún día me gustaría predicar de él porque es un libro hermoso. Pero de momento solamente quiero traer un verso en el cual Dios hace una analogía respecto a la vida espiritual de su pueblo que me gustaría aplicarla a mí. Y hermano, sería bueno que la aplicaras también a ti. La palabra de Dios dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. ¿Qué significa eso de ser torta no volteada? Bueno, yo no sé, por ejemplo, nosotros vivimos en la ciudad y estamos acostumbrados a que si tú vas a la tortillería y compras 1 kilo de tortillas y ya pasaron por la máquina, ya están listas para comerse. Pero si algún día has ido a la tortillería y has comprado masa para hacer tus propias tortillas, sabes que tienes que hacer la tortilla, como sea, ya sea a mano con la maquinita. El punto es, la colocas en el comal y ¿qué tienes que hacer? Tienes que voltearla. Porque si no, no se cuece bien, se queda a medias. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el pueblo de Israel se quedó a medias, se quedó a la mitad. Actuaba como un pueblo religioso pero inmaduro. Hermanos, qué interesante. Actuaba como un pueblo religioso pero inmaduro, porque le faltó una parte de la ley. Le faltó una parte importante. Yo decía el domingo, hermanos, que para Dios es más importante ser que hacer. Primero que nada, yo debo de ser el tipo de persona que Dios prefiere. Porque regresemos a Proverbios, por eso me gustó este proverbio para elaborar de aquí un sermón. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable. Podríamos traducirlo. Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez antes que los sacrificios. Y aclaro, no porque no le gustaban, sino porque ellos hacían, pero no eran. Ya que están ustedes en Oseas y muy cerca de Amós, busquen Amós, capítulo 2, versículo 6, otro libro de la Biblia que tampoco solemos utilizar, pero que nos hace el mismo llamado que hace el autor de Proverbios. Hermanos, en virtud de que Israel fue torta no volteada, es decir, una nación que era religioso, era practicante, pero no hacía, se quedaron como inmaduros. ¿Y eso qué trajo como consecuencia? Que se mezclaran con las otras naciones, es decir, llegó el momento en el que su religiosidad, escucha esto, su religiosidad al no influir en su interior y al ser creyentes maduros, les hizo ver fácil juntarse con la gente del mundo, mezclarse con las naciones. Es como decimos hoy en día, ¿no? Es tener un pie en el mundo y tener un pie con Dios. No se puede. Dice el Señor, no puedes servir a dos señores.
Le vas a quedar bien a uno, pero le vas a quedar mal a otro. Si ustedes y yo no tenemos cuidado, hermanos, en ser personas justas y rectas en nuestros tratos con los demás, nuestras acciones pueden llegar a ser menospreciadas por Dios. Podemos estar siendo personas que tal vez tenemos mucho tiempo en una congregación, en una iglesia, pero al mismo tiempo ser inmaduros, ser como tortas no volteadas, que nos hemos quedado a la mitad. Y en realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que Dios prefiere. Y dice la palabra de Dios, ya he dado tiempo suficiente para que encuentren Amós. Algunas Biblias parece que no lo tienen, pero sí está por allí. Capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre, ¿qué dice? Por un par de zapatos. Díganme si eso no es injusto, hermanos. ¿Verdad que sí? Les voy a leer. Bueno, ahora busquen Miqueas. Miqueas, vamos a leerlo mejor. Ya vimos a Oseas, faltó madurez. Dice Amós. Y esa falta de madurez y el mezclarte con las naciones te llevó al punto de que a tu propio pueblo lo oprimiste. Oprimiste al justo, es decir, fuiste injusto. Al pobre, en lugar de ayudarlo, dice, por un par de zapatos te corrompiste y actuaste en contra suya. En eso, hermanos, no hay rectitud, no hay justicia. Jóvenes, señoritas, tengan cuidado en la escuela, ¿verdad? Con las bromas que de repente se le hacen a los amigos, a los compañeros. A veces, hermanos, somos muy injustos. Tengamos cuidado, no nos dejemos llevar. No te quedes como torta no volteada. No te combines con las otras naciones, en este caso con las otras personas que no temen a Cristo. Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice la palabra de Dios: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Miqueas 6, 8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, que seas bondadoso, que seas recto. Y la pregunta, hermanos, es: ¿por qué Dios me pide ser bondadoso? ¿Por qué Dios me pide ser recto? ¿Por qué Dios me pide ser bondadoso? ¿Y por qué Dios me pide ser recto? Bueno, simple y sencillamente les voy a leer el Salmo 89:4, tomen nota. Dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. La palabra de Dios dice que en virtud de que la justicia y la rectitud es lo que distingue, va de nuevo, la justicia y la rectitud es lo que distingue los tratos de Dios con el hombre. Y por lo tanto espera que los que le seguimos nos distingamos por tratos justos y rectos para con los demás, porque Dios es así con nosotros. Hermanos, los seres humanos debemos de tener 2 tipos de relaciones, nada más 2 tipos de relaciones. Una hacia arriba, vertical, con Dios. Pero esa relación vertical con Dios debe de ser buena y debe de ser primordial, primera. Privilegiada, prioritaria. Y una vez que tenemos una relación vertical con Dios, tenemos que tener una relación horizontal con nuestros semejantes. Y entonces en esta relación vertical, es decir, que va hacia arriba, en la que yo recibo un trato justo y recto de Dios para conmigo, quiero que observen esto, hermanos, y tal vez espero tener la capacidad de explicar lo que quiero. Quiero que te imagines lo siguiente, hermano. Mira al frente. Dios me está tratando con justicia y rectitud, y ve mi mano, y espera que esa justicia y rectitud sea traspasada en mis tratos con aquellas personas con las que yo convivo en el día a día. Permítanme usar esta palabra que espero no se entienda y que la explique yo correctamente. Somos como esa fuente, como ese medio.
a través del cual Dios llega a hacer su justicia y su rectitud. ¿Cómo puede una persona creer en la justicia y rectitud de Dios cuando yo le digo que yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios, pero yo no soy justo y recto con Él? Es ilógico. No puede, las personas no pueden entenderlo, no pueden creer, no van a creer en un Dios justo y recto porque dicen, tú eres su representante y tú no estás siendo así conmigo. La pregunta entonces es, ¿cómo es una persona que actúa con justicia? Bueno, una persona que actúa con justicia es una persona que analiza, que razona, que piensa muy bien en un asunto determinado, el que sea, algo económico, algo sentimental, algo laboral, algo académico, algo familiar, el asunto que ustedes gusten. Analiza, razona, piensa muy bien en un asunto determinado, con el fin de dar la solución correcta. ¿Cómo? Observando los hechos, considerando la situación, tomando en cuenta lo que dice la Biblia, si es algo legal, tomando en cuenta lo que dice la ley, tomando en cuenta a las personas involucradas sin importar su estatus o su condición, entiéndase su condición económica o académica o de cualquier índole, para que al final su decisión le lleve a hacer lo correcto, lo justo, para dar a cada uno de ellos lo que debe. ¿Sí me explicó? No se deja llevar por nada, influenciar por nada, no se deja corromper. Yo pienso en los hermanos de nuestra iglesia y de las iglesias que son abogados. Híjole, qué tremendo. Una profesión en la que lamentablemente una de las mayores habilidades que tiene que aprender un abogado es encontrar las lagunas en la ley. Y no estoy en contra de eso, sino en el hecho de que muchas veces estas lagunas se usan no para alcanzar la justicia, sino al contrario, para burlarla y para afectar a personas inocentes. Pero no solamente el abogado sufre en eso, el médico que debe dar un dictamen certero, el economista que debe de proyectar, el contador que debe registrar, o el comerciante que vende kilos de 800 gramos, ¿no? Eso también se me hace injusto, ¿sí? La justicia y rectitud es algo que es aplicable a la vida cotidiana. Por eso esta serie se llama Consejos para la Vida Diaria. Porque a través de esta serie estamos aprendiendo cómo la vida cristiana, cómo nuestra vida como personas, como mujeres u hombres, ¿verdad? Con base en qué debe de estar siendo regulada en el día a día. Valores hay muchos y la sociedad está llena de valores que lamentablemente hoy están muy torcidos. Anoche, hermanos, en mi lectura devocional encontré un verso que me gustaría que ustedes leyeran también. Está en Jeremías capítulo 22, versículo 3. Isaías capítulo 22, versículo 3. Y mientras leía este verso anoche, perdónenme, Jeremías 22, 3. Jeremías 22, 3. Pensaba en que el problema de la injusticia, hermanos, es algo viejo. Casi me atrevería a decirles que prácticamente desde que el ser humano existe y cayó en pecado, la injusticia es algo que ha permeado, que ha influenciado, hermanos, los tratos entre los hombres. Y por eso es importante que ustedes y yo, hermanos, actuemos con justicia y con rectitud. Jeremías 22:3. La palabra de Dios señala lo siguiente. Así dice el Señor, practiquen. Me gusta mucho porque el proverbio 21:3 que leímos dice, hagan. ¿Se dan cuenta? Es más importante ser que hacer, pero para poder hacer hay que ser primero. Practiquen el derecho y la justicia. ¿De qué estás hablando, Señor? Libren al oprimido del poder del opresor.
No maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. El pueblo de Israel, ahora sí, Isaías capítulo 58, y prácticamente allí vamos a consumir los últimos minutos de la predicación. Es un pueblo, hermanos, el pueblo de Israel, al obedecer al pie de la letra prácticamente la mayoría de actos religiosos, Isaías capítulo 58, versículo 1, sí me gustaría llamar su atención al frente para que podamos entendernos. El pueblo de Israel, hermanos, llegó a la siguiente conclusión: como nosotros realizamos todas las prácticas religiosas que Dios nos estableció, somos buenos. Somos muy buenos. Pero nos llama la atención que oramos y oramos y Dios no nos responde. ¿Por qué si somos tan buenos? No sé si me explico. Israel llegó a esta conclusión. Llevamos a cabo todos los ritos, todas las fiestas, todo lo que Dios dice. Somos muy buenos. Caray, somos muy buenos. Pero entonces, ¿por qué oramos y oramos y oramos a Dios y no nos responde? Ayunamos. ¿Por qué Dios no toma en cuenta eso? ¿En qué está ocupado Dios? Y entonces el profeta Isaías le responde al pueblo en el 58:3. No es mi intención hacer una exégesis, un estudio detallado, me llevaría muchas predicaciones para hacerlo. Simplemente en la medida en la que hagamos una lectura, permítame usar la palabra superficial. Creo que la palabra merece ser analizada a fondo, pero el tema de hoy me permite hacerlo. Voy a comentar algunos detalles porque solamente hay una idea o varias ideas cortas que quiero sacar de aquí con base en el tema que estoy desarrollando o que estamos estudiando. Clama a voz en cuello, le dice Dios a su pueblo. Clama a voz en cuello, grita, habla fuerte, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Perdón, Señor? Pero si te estamos diciendo que somos buenos, ¿de dónde sacas que somos rebeldes? Y dice Dios en el 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Querían para ellos lo que ellos no hacían con su prójimo. Versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Hermanos, era día de ayuno, pero se estaban peleando, estaban discutiendo. Estaban creando problemas, pleitos, divisiones. Y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy dice, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Es decir, que practiquen la justicia o que terminen con la injusticia. 58:7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba. Me encanta esta frase, hermanos. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti
y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Hermanos, ¿por qué necesitamos actuar con justicia y con rectitud? Porque cuando un creyente, un hombre, una mujer, un hijo de Dios actuamos con justicia, entonces Dios, hermanos, de acuerdo a lo que acabamos de leer en este versículo, va detrás de nosotros. La gloria de Dios, hermanos, se está manifestando tras nosotros. Él va con nosotros, nos está acompañando. Dice, nacerá tu luz como el alba. Todo el mundo te va a ver como una persona hermosa, especial. Oye, mira, es que este compañero de clase, este maestro, este amigo, este vecino, este señor que me vende, este empleado, este subordinado, qué tipo, qué gran mujer, qué persona, qué buen estudiante, qué alumno, qué compañero, qué hermosa es su vida. Es una persona justa, recta, trata igual a los demás, no te responde, no te roba, no te defrauda, no te engaña, no te miente. Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Y aunque definitivamente la salvación de la que está hablando aquí el autor habla de otro tipo de salvación, creo que no violo la escritura si lo aplico hoy y decimos nuestra salvación se deja ver. Porque si yo como hijo de Dios me preocupo, y tú, hermano, hermana, nos preocupamos por actuar con justicia y rectitud, porque somos hijos de Dios, los demás van a ver que somos personas particularmente especiales. Y cuando la luz de nuestra vida les alumbre y ellos pregunten por qué esa luz, por qué ese actuar, le vamos a decir, es porque soy un hijo de Dios. Y nuestra salvación se va a dejar ver en los demás. Te invito a creer en un Dios justo y recto. Y la gente va a decir, sí creo que haya un Dios justo y recto, porque tú eres su representante y así actúas con nosotros. Tú, seguramente Dios es como tú. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y eso es algo que el pueblo de Israel no estaba haciendo. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 9, entonces invocarás y tú dirás a Jehová, clamarás y Él dirá, heme aquí. Qué hermoso, hermanos. La disposición de Dios. Cuando tú tienes un hijo obediente y te dice, oye, oye, ma, ¿crees que sería posible esto? Sí, hijo, claro que sí. Y si aún en ese momento no puedes, dices, no sé cómo le hago, pero sí lo voy a hacer. Y no me estoy refiriendo a que le tienes que dar todo lo que viene y te pide porque es bueno. No se entienda eso, no. Pero no sé si me explico. Ante la justicia y rectitud, ante el comportamiento de tu hijo, ¿cómo le dices que no? No sé si me explico. O sea, ¿cómo le dices que no? Entonces Dios dice, tú vas a clamar, yo voy a escuchar y decirte, aquí estoy, heme aquí estoy. Hermanos, ¿no es eso hermoso? ¿Verdad que sí? Si quitares de en medio de ti el yugo, es decir, la injusticia, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, segunda vez. Y tu oscuridad será como el mediodía. Aún tus peores momentos van a ser buenos. Jehová te pastoreará siempre. Su gloria va a ser tu retaguardia. Y además Él te va a cuidar siempre. Y en la sequía saciará tu alma. No vas a tener malos momentos. Y aún en los malos momentos Él te va a decir, aquí estoy contigo, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Tu vida va a ser estable, va a ser firme, vas a experimentar su paz, su gozo, su alegría, su bendición. Hermanos, y todo por actuar con justicia y rectitud. Hermanos, no es, a veces los creyentes pensamos que entre más ministerios tomamos, entre más cosas hacemos, estamos mejor ante Dios. No.
Estamos bien con Dios cuando hacemos lo que Él prefiere. Y por lo menos para el tema del día de hoy, ¿qué es? Practicar la justicia y la rectitud. Casi estoy por terminar. 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Me parece que eso habla de bendición para los demás, para los nuestros. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Permítame terminar con un verso, hermanos. Es parte de los versos que encontraba yo anoche en mi devocional, Jeremías 22, 15 y 16. Me encantó este verso, hermanos, me encantó este verso. Jeremías 22, 15 y 16. Porque habla del tema. Yo creo que Dios quiso, ¿verdad? Ayer, permítame usar esta palabra, darme. Soy muy enemigo de usar esas palabras de que Dios me dio, porque no me dio nada, aquí ya estaba su palabra, pero ayer que estaba leyéndola, me hizo entender esto, y creo yo que Él hubiera querido o quiso que terminara yo la predicación con este verso, hermanos, porque vean lo que dice este verso. Reinarás porque te rodeas de cedro, es decir, ¿tú eres rey nada más porque tienes mucho? ¿Crees que tu poder depende de eso? Hablemos de tu padre, le dice Dios al pueblo de Israel a través de Jeremías, hablando de Josías. Jeremías le está hablando a los hijos de Josías que se habían pervertido. ¿No comió y bebió tu padre? E hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. A ver, vamos a tratar de interpretar esas palabras. ¿Crees que tú eres poderoso, que eres bueno nada más porque tienes mucho? Piensa en tu padre. Tu padre comió y bebió y le fue bien. Pero ¿sabes por qué le fue bien? Porque él practicaba la justicia y la rectitud. El gran Josías, uno de los 8 reyes buenos del sur, fue bendecido por Dios solamente porque fue recto y justo. Hermano, ¿quieres que Dios bendiga tu vida? Que te domine la justicia y la rectitud. El rey no tenía necesidad, pero defendía la casa del pobre y del necesitado. Por eso, ¿qué dice? Le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. Y termina el Señor diciendo: ¿no es esto conocerme a mí?, dice Jehová. ¿No es esto hacer lo que yo prefiero? ¿Qué dijimos? Ahora sí que, ¿qué dijimos que dice el versículo con el cual nos introdujimos hoy? Haz lo que Dios prefiere. Y lo que Dios prefiere es que practiques la justicia y la rectitud. Que Dios les bendiga, hermanos.